este caso recibiendo al invitado del día de la fecha. Antes que nada, bueno, hacemos una introducción. El domingo pasado, en la apertura de sesiones, el presidente Fernández, bueno, anunció sobre esta investigación que está desarrollando el Banco Central y que tiene como objetivo saber qué pasó con los fondos o la deuda, digamos, que se asumió a través del FMI, qué se hizo con esa plata, hacia dónde están dirigidos justamente esos fondos. Bueno, para entender un poquito, bueno, cuál es este camino, cuál es el desarrollo de esta investigación, está con nosotros Fabián Safe, economista. Fabián, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que, digamos, fue uno de los ítems más importantes, digamos, que se desarrolló en esta apertura de sesiones que el presidente dio a conocer. Esta investigación por parte del Banco Central. Una investigación que, al parecer, también serviría, digamos, para la renegociación de la deuda. Totalmente. También hay una comisión bicameral presidida por el diputado Vallejo que de alguna manera va a exponer sobre los destinos de los fondos con los cuales se adquirió ese empréstito con el FMI. Lo que hay que tener claro es que cuando llegó el FMI un poco ya había explotado una bomba especulativa en la Argentina. ¿Se acuerdan que veníamos hablando hace tiempo de lo que eran las LEVAC, cómo luego el FMI a través de su intervención se crearon las LELIQs? Bueno, lo interesante de esta vez es que el poco periodo transcurrido nos permite tener cierta memoria activa para revisar qué se hizo con ese dinero. Antes el FMI, cuando intervenía, lo hacía a través de partidas que iban al Tesoro para financiar alguna obra o para cubrir el déficit cuando el gasto corriente superaba a los ingresos fiscales. Pero en este caso me parece novedoso, por eso también me parece importante el estudio, que el FMI llega para tener una bomba especulativa contra la moneda del propio país. Digo esto porque muchas veces se cree de que el FMI vino a salvar un déficit fiscal heredado. La cuestión del déficit fiscal es una cuestión de imprudencia, si se quiere, que lo arrastraba también el otro gobierno, que de alguna manera fue empeorado incluso con el gobierno anterior de Macri, pero en realidad el FMI llega a cubrir, desde mi punto de vista, un emergente que era lo especulativo que se estaba llevando puesta la moneda argentina. ¿Recuerdan ustedes en noviembre de 2017 cuando el mismo Caputo, ex director, primero secretario de Finanzas, después director del Banco Central, presidente del Banco Central, dolarizó todas sus tenencias de LEVAC? A partir de ahí se empezó a especular de qué iba a pasar con esa bomba de LEVAC, que se iban a ir al dólar y de esa manera iban a propiciar una mega devaluación en la moneda argentina. El FMI llega después de que ocurre eso, esa fue la antesala de lo que iba a pasar con todos los inversores, los grandes fondos de inversión, llegó a cubrir ese, si se quiere, violando incluso su propio estatuto, ese agujero que se iba por el déficit cuasi fiscal, no fiscal, sino del Banco Central. Entonces llegaron los dólares del FMI e inmediatamente se licuaron en fuga de capitales de esos mismos bancos que para que huyeran a la LEVAC, de las LEVAC hacia dólares y que hubiera dólares y eso no disparara el tipo de cambio, se puso casi como una mesa de dinero. ¿Se acuerdan las subastas del Banco Central poniéndole el dinero a los fondos de inversión? Bueno, se empieza a saber, o se va a empezar a saber ahora, quiénes son los que dolarizaron cartera, los que fugaron en ese momento. Se habla de 11 millones de quit que tiene registrado el Banco Central de que compraron, digo, y lo que habitualmente hace son 4 millones, digo. Sí. Nos pone en dimensión real de lo que era la especulación en ese momento y lo que el FMI vino un poco a tapar ese agujero que en definitiva violó su propio estatuto, que en definitiva terminó echando a Caputo. Digo, ¿recuerdan ustedes que el que termina echando a Caputo como director del Banco Central, como presidente del Banco Central, fue el FMI? Entonces, por ahí esa historia reciente puede ser develada, hasta es un caso de estudio, si se quiere, para las finanzas internacionales, cómo el FMI puso semejante crédito de las acreencias del FMI, la Argentina es su mayor deudor, digamos, ¿no? En su historia con este crédito. Entonces, hasta se pone en juego eso. Por eso es usado, y ahí vuelvo a tu pregunta, va a ser usado también como carta de negociación. Miren lo que hicieron ustedes, miren lo que nos hemos endeudado, fíjense cómo nos puede ayudar para salir de esta trampa de la deuda. Lo que, digamos, no significaría es, a priori, digamos, una negativa de pago, sino, digamos, el pago de la deuda se garantiza, por lo menos el gobierno así lo está dejando saber, si, digamos, empezar a utilizar, digamos, estas herramientas, digamos. Totalmente, digo, acá hay varias cosas que hay que manejar. Desde lo político siempre se discutió por qué el endeudamiento, por qué la deuda pública externa que crece siempre iba en manos de algunos a ser exteriorizados, la famosa formación de activos externos, fuga de capitales.
Entonces, se calcula que la Argentina tiene un PBI en dólares afuera, los argentinos tenemos un PBI. En realidad, nosotros le prestamos al mundo más que deberle. Claro. El gobierno le debe, pero los argentinos tenemos acreencias por sobre las deudas. ¿Qué digo? Que siempre hubo una cuestión política e histórica, se crea en la Argentina, para investigar cómo es que cíclicamente caen estos problemas de endeudamiento. Pero ahora se agrega otro más, que es cuando tenés que resolver este problema del endeudamiento, que a su vez ha sido incrementado por esta especulación que te relataba recién, tener que reestructurar la deuda, digo. Entonces, siempre se especula con lo contradictorio que es empezar a señalar con el dedo, acusar a aquellos que ahora de buena fe tienen que presentarse a reestructurar tu deuda. Entonces, siempre se piensa como un proceso contradictorio. Me parece que las autoridades lo han aclarado bien ahora y que de alguna manera no va a ser contradictorio. Digo, no se va a avanzar más allá de o que se ponga en peligro la reestructuración de la deuda, que debe ser en lo inmediato y en el corto plazo. Y el FMI como aliado me parece que también te blinda, te da los avales suficientes para que ese proceso no sea tan contradictorio como a priori parecería. Tal cual, ¿no? Bueno, imaginamos que uno de los ejes centrales, que también lo decías bien, es digamos, entender cómo se utilizó este dinero para seguir refinanciando, digamos, el dinero que habían prestado. O sea, Totalmente. Bueno, ahí van a muy aparecer, difícil, digamos, de comprender. Van a aparecer los nombres de los fondos de inversión, estos gigantes, que también son novedosos en materia, no tan novedoso, pero en materia internacional, de finanzas internacionales. Vamos a hablar de PIMCO, vamos a hablar de Templeton, vamos a hablar de Greylock, vamos a hablar de BlackRock, vamos a empezar a hacer con Fidelity, esos nombres de esos grupos financieros, si se quiere, o de esos fondos de inversión, que son los que especularon contra la moneda argentina y con la deuda argentina, y que de alguna manera forman parte del conglomerado internacional, si se quiere, de financiero internacional, pero a su vez también son agregados o conglomerados económicos que tienen empresas. Digo, entonces está todo un poco raro, es medio en la nebulosa, digamos, se está batallando un poco en las tinieblas, de alguna manera. Bueno, el presidente lo que sí es cierto es que anunció que la deuda se reestructurará, se cumplirá, digamos, pero no a costa, por supuesto, del ajuste de los que menos tienen. ¿Esto podrá ser posible? No ha sido, digamos, lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos, recién estamos a 3 meses, pero bueno, la inflación continúa, digamos, hay números que todavía no están reflejando otra cosa. Digamos que la inflación, dato más alentador que hemos tenido recientemente, hablando Ferrer, es decir, que es menos de 2 puntos, 1.9, es la inflación más baja en los últimos 10 años, digo, ¿no? Entonces, de alguna manera también es para celebrar. De alguna manera, digamos. No estamos, digamos, no vamos a tirar manteca al techo, como se decía, pero vamos por lo menos a celebrar la desaceleración de los precios, que es un poco lo que se está viendo. ¿Qué digo con esto? Sí, el presidente puede declarar y tener buenas intenciones, el Ejecutivo puede tener buenas intenciones respecto a cómo reestructurar la deuda. Siempre se plantea que para pagar hay que ajustar. De alguna manera este gobierno ha demostrado que con lo poquito que tiene va a tratar de ajustar en la medida de lo posible, no a los más vulnerables, no a los más necesitados, sino tratar de las capas medias altas, ahí hacer el ajuste. Está pagando un poco el precio, si se quiere, el costo político de eso, de gobernar con lo poquito que hay, tratar de repartirlo un poquito mejor. De todas maneras, si reestructurás bien, no tenés que pagar los vencimientos de este año, que lo dijo incluso en su discurso, estamos hablando de 44.000 millones de dólares en capital, más 12.000, 10.000 millones de dólares más en intereses, o sea que un banco central y pico se te irían para pagar los vencimientos a deuda hoy. Entonces, no solo se endeudó descomunalmente Argentina, sino que también se las concentró en los plazos. Y eso hace que no tengas gasto público para reactivar la economía, para repartir un poco mejor. A su vez, tenés pocos dólares, entonces si también emitís y generás gasto público a través de la emisión, tenés un problema de tipo de cambio que se te disparan los paralelos y con eso la expectativa de inflación también se te va. Entonces está un poco atado de manos. El parteaguas o el hito es llegar a la reestructuración y que sea exitosa. Con una contrapartida, que tenés los fondos que te dicen si tengo más del 25% puedo ejercer el derecho que me da a no reestructurar y exigiste el pago, como pasó con Buenos Aires, la provincia, con el fondo Fidelity. Digo, todo está por verse, digamos, es una batalla que se está por dar y el presidente puede tener sus declaraciones y puede tener sus buenas intenciones, pero está del otro lado, está la negociación, está el FMI que te apoya, hay que ver también. Los mercados han estado respondiendo, digamos, de manera positiva en estos últimos tiempos, los números, digamos, de alguna manera, bueno, empiezan a demostrar una cierta esperanza o confianza, digamos. Sí y no tanto, digamos. Cuando el FMI declara, cuando un país muestra con sus índices, con sus números, que está en un default virtual, que ya tuvo que reperfilar su propia deuda, obviamente que los bonos caen en su cotización. Si los fondos tienen esos bonos en cartera, pierden plata, digo, ¿no? Entonces tienen activos que valen menos.
Si valen mucho menos, si se empiezan a desplomar, si hay riesgo de default, van a venir los buitres. Ese es un miedo que se tiene también. Esos fondos se van a ver obligados a venderlos. ¿Y quién los compra? Los buitres. Entonces, vos me decís, los fondos o el mercado vio con buenos ojos, sí, porque vio con buenos ojos una buena voluntad y que el FMI avale la reestructuración, eso hace que no caigan tanto. El miedo está que si caen demasiado, te van a los buitres que no van a negociar nunca. Si se mantiene, también es un aliciente a que los fondos puedan reconvertir, pero también tienen que ofrecerle una buena, digamos, un buen premio para participar en la reestructuración. Entonces está bueno que se mantengan, pero que no caigan tanto, pero tampoco que suban. Y ese es un poco el juego de negociación que hay que hacer. Bien. Bueno, la verdad que queríamos entender un poquito qué está pasando. Bueno, lo que sí es cierto que dentro de 2 semanas, digamos, se tendrá un análisis específico, digamos, del relevamiento para de ahí en más saber cómo avanzar. Posteriormente se entiende también que podría venir ya una cuestión legal, si hay, digamos, responsables. Sí, yo soy un poco escéptico en ese sentido. No creo que se vaya a cansar tanto, pero por lo menos a poder exponer y poner a consideración de la gente, y también para hacer política pública al respecto, también para decir nunca más este tipo de procesos especulativos que terminan condicionando la vida de los argentinos, porque por ahí la gente lo ve lejano a esto, pero si no tenés fondos para educación, no tenés fondos para salud, no tenés fondos para ciencia y técnica, porque tenés que pagar la deuda, pues no tenés desarrollo posible. Entonces también te toca a vos, también le toca a los jubilados, también les toca a los empleados públicos. Entonces de esta manera, si se quiere, esto puede llegar a servir no tanto en lo penal, aunque sí, yo creo que va a saltar ahí varios funcionarios que estuvieron de 2 lados del mostrador, por ejemplo, Caputo, te lo nombré recién, con su fondo Noctu ahí. Más allá de eso, también va a servir para exponerlo, ponerlo en visibilidad, ponerlo en valor y que se generen políticas públicas para nunca más caer en esta bola, en este desenfreno, en este condicionamiento, en definitiva, de la Argentina y la vida de sus habitantes. Tal cual. Ojalá así sea. Bueno, Fabián, muchísimas gracias, muy claro, como siempre.